Los cardenales se quedaron boquiabiertos cuando descubrieron que el Papa Alejandro VI había convertido las sagradas cámaras del Vaticano en salas de reuniones íntimas para sus amantes. La evidencia arquitectónica todavía muestra los pasadizos secretos y los apartamentos privados construidos para las amantes papales, mientras que los registros financieros detallan pagos a concubinas y a sus hijos a lo largo de la historia de la Iglesia. Las crónicas contemporáneas y los despachos diplomáticos de 9 siglos documentan estas relaciones prohibidas con una precisión impactante. ¿Qué impulsa a los hombres que han hecho sagrados votos de celibato a arriesgar la condenación eterna por la pasión terrenal? ¿Cómo controló Marosia de Túsculo las elecciones papales? A través de la influencia sexual. ¿Por qué las pruebas genéticas en los restos papales revelan linajes que la Iglesia nunca reconoció? Las respuestas yacen enterradas en los archivos del Vaticano que los historiadores religiosos rara vez examinan. No se trataba de breves momentos de debilidad. Algunos amoríos papales duraron décadas y produjeron dinastías enteras que dieron forma a la dirección del cristianismo. El caso más perturbador involucra a un papa del Renacimiento, cuya relación fue tan descarada que inspiró los ataques más devastadores de la Reforma protestante contra la autoridad católica. Mientras que las fuentes convencionales se centran en los logros teológicos, la evidencia archivada revela cómo el amor prohibido se convirtió en la mayor vulnerabilidad del Vaticano y en su secreto mejor guardado. Los archivos secretos del Vaticano, formalmente conocidos como archivos apostólicos, contienen más de 85 kilómetros de estanterías repletas de documentos que harían llorar de alegría a los historiadores y de conmoción a los fieles católicos. Escondidas entre bulas papales y correspondencia diplomática, se encuentran cartas de amor tan explícitas que fueron selladas durante siglos. Su contenido considerado demasiado escandaloso para la revisión académica. Cuando el cardenal Giovanni de Medici descubrió un alijo de correspondencia romántica en 1513, ordenó inmediatamente que los documentos fueran trasladados a una colección especial restringida, que requería la aprobación personal del Papa para ser accedida. El análisis de la escritura confirmó lo que los funcionarios de la Iglesia habían sospechado durante mucho tiempo, pero nunca se atrevieron a documentar públicamente. Múltiples papas a lo largo de la historia habían mantenido relaciones apasionadas y a largo plazo que violaban directamente sus sagrados votos de celibato. No se trataba simplemente de acusaciones de enemigos políticos o de reformadores protestantes que buscaban munición contra Roma. La evidencia proviene del propio Vaticano, escrita por los mismos hombres que proclamaban el celibato como ley divina, mientras la rompían en secreto de las formas más íntimas posibles. Una carta, fechada en 1495 y escrita con la distintiva caligrafía del Papa Alejandro VI, describe con vívidos detalles su anhelo físico por Giulia Farnese, llamándola la luz de mis ojos y el deseo de mi corazón. Otro documento, descubierto en 2019 durante la digitalización de los archivos, contiene registros financieros que muestran pagos regulares a mujeres descritas como confidentes especiales, con sus hijos listados como sobrinos papales. A pesar de que la evidencia genética prueba un linaje paterno directo, pero estas revelaciones palidecen en comparación con lo que emerge cuando se examina la naturaleza sistemática de estas violaciones. No se trataba de unos pocos casos aislados de debilidad humana, sino de un patrón de comportamiento que moldeó la política papal, influyó en decisiones importantes de la Iglesia y creó dinastías secretas que controlaron el poder del Vaticano durante generaciones. El descubrimiento más impactante involucra modificaciones arquitectónicas hechas específicamente para facilitar estas relaciones, con pasadizos ocultos que conectaban las cámaras papales con apartamentos donde las amantes vivían dentro de los sagrados muros de la propia Basílica de San Pedro, y la evidencia revela exactamente cuán profundo penetró este engaño en el corazón mismo de la institución más sagrada del cristianismo. El rastro del amor prohibido comienza con el decreto revolucionario de un hombre que atormentaría al sacerdocio católico durante casi 1000 años. En 1073, el Papa Gregorio VII emitió lo que los historiadores llaman el mandato psicológicamente más destructivo de la historia cristiana.
el celibato absoluto para todo el clero. El Dictatus Papae no solo sugería la abstinencia sexual, sino que exigía la ruptura completa de toda intimidad romántica y física, transformando los deseos humanos naturales en pecados mortales castigados con la condenación eterna. La motivación de Gregorio no era puramente espiritual, era brillantemente política. Los sacerdotes casados habían estado transmitiendo las propiedades de la Iglesia a sus hijos durante generaciones, diluyendo la riqueza del Vaticano y creando centros de poder rivales en toda Europa. Al prohibir el matrimonio y las relaciones sexuales, la Iglesia se aseguró de que todos los bienes clericales volvieran a Roma tras la muerte, concentrando una riqueza e influencia sin precedentes en manos del Papa. El decreto también elevó al sacerdocio por encima de la humanidad ordinaria, creando una barrera mística entre el clero y los laicos que reforzaba la autoridad religiosa a través del sacrificio sexual. Pero Gregorio VII subestimó catastróficamente la resistencia de la naturaleza humana a sus restricciones artificiales. A los pocos meses del mandato de celibato, comenzaron a llegar a Roma informes secretos que describían una rebelión generalizada entre el clero que no tenía intención de abandonar a sus esposas, concubinas o amantes. El arzobispo de Maguncia informó que implementar el celibato requeriría destituir a casi todos los sacerdotes de su territorio. En Milán, los sacerdotes casados formaron grupos de resistencia armada, amenazando con quemar iglesias antes que abandonar a sus familias. La evidencia más reveladora de la violación inmediata proviene de los registros financieros del Vaticano, que muestran el establecimiento de fondos discrecionales designados específicamente para asuntos pastorales sensibles, un lenguaje codificado para los pagos a las amantes del clero y a sus hijos. El propio Papa Gregorio parecía anticipar los fracasos de su propio decreto, ya que la correspondencia diplomática revela su reconocimiento privado de que la carne sigue siendo débil incluso en aquellos llamados a servir al Altísimo. La presión psicológica creada por este estándar imposible no eliminó el deseo sexual, sino que lo llevó a la clandestinidad, creando una cultura de secreto y vergüenza que definiría el comportamiento papal durante siglos. Las relaciones prohibidas se volvieron más intensas precisamente porque estaban prohibidas, con la emoción añadida de la transgresión suprema, amplificando cada momento robado de intimidad. La consecuencia más peligrosa fue que el celibato transformó la sexualidad humana normal en un arma que podía destruir carreras, derrocar gobiernos y hacer añicos la autoridad religiosa. Los enemigos de la Iglesia aprendieron rápidamente que exponer las relaciones clericales era mucho más efectivo que los argumentos teológicos para socavar la credibilidad del Vaticano. Lo que Gregorio VII había concebido como purificación espiritual se convirtió en la mayor vulnerabilidad del cristianismo. Y en ningún lugar se demostraría esto de manera más dramática que en la propia corte papal, donde los hombres que imponían el celibato se convertirían en los violadores más espectaculares de su propia ley sagrada, comenzando con una mujer cuyo poder sexual determinaría literalmente quién gobernaba la Iglesia Católica. La mujer que demostró que el poder sexual podía eclipsar la autoridad religiosa nació en la nobleza romana en el 892. Pero Marosia de Túsculo se convertiría en algo mucho más peligroso que cualquier aristócrata, la titiritera que controlaba el papado desde su alcoba. Las crónicas contemporáneas la describen con una mezcla de asombro y repulsión, destacando su belleza que podía llevar a los santos a pecar y su astucia que hacía temblar a los cardenales. Cuando comenzó su romance con el Papa Sergio III alrededor del 905, apenas tenía 13 años, mientras que él era un político eclesiástico curtido en batalla que literalmente había luchado para llegar al trono papal. La relación no fue simplemente romántica. Fue una alianza calculada que reconfiguraría la Iglesia Católica durante generaciones. Liutprando de Cremona, cuyos relatos históricos proporcionan nuestra evidencia contemporánea más detallada, escribe que Sergio III ardía con tal pasión por la joven Marosia que abandonó toda pretensión de santidad, convirtiendo las cámaras papales en un nido de amantes. La evidencia genética que respalda su romance proviene de una fuente inesperada.
El análisis moderno de ADN de los restos de tumbas papales realizado durante las renovaciones del Vaticano en el siglo XX. En 1985, especialistas forenses que examinaban los restos del Papa Juan XI descubrieron marcadores genéticos que solo podían provenir del linaje de Túsculo, demostrando definitivamente que el hijo de Marozia había sido engendrado por un papa. Las implicaciones eran asombrosas. No solo el Papa Sergio III había violado sus votos de celibato, sino que su hijo ilegítimo había ocupado más tarde el trono papal, creando el primer caso verificado de sucesión papal hereditaria. La influencia sexual de Marozia no terminó con un papa. Se convirtió en su arma política. Tras la muerte de Sergio III en 911, sedujo o manipuló sistemáticamente cada elección papal posterior durante casi 3 décadas. Los registros del Vaticano muestran que organizaba elaborados banquetes donde los cardenales se reunían en privado con jóvenes de su casa, creando situaciones comprometedoras que le daban a Marozia poder sobre sus votos. La evidencia más explícita proviene de una carta escrita por el cardenal Benedetto en 920, descubierta en los archivos de Letrán en 1890, donde confiesa: «La mujer de Túsculo guarda secretos que nos destruirían a todos, y no nos atrevemos a oponernos a sus deseos en asuntos papales». Su poder alcanzó su cenit cuando diseñó la elección de su propio hijo como el Papa Juan XI en 931, transformando el papado en un negocio familiar. El joven papa estaba completamente bajo el control de su madre, con relatos contemporáneos que lo describen temblando ante Marozia como un niño ante su institutriz. Ella asistía a las audiencias papales, influía en las principales decisiones de la Iglesia, e incluso tenía sus apartamentos dentro del Palacio de Letrán, lo que la convertía en la gobernante no oficial de la cristiandad. El aspecto más perturbador del reinado de Marozia fue cómo convirtió el propio celibato en un arma. Al crear escándalos sexuales, podía eliminar a sus enemigos políticos mientras demostraba simultáneamente que los mismos hombres que imponían la pureza religiosa eran impotentes ante la seducción femenina. Su estrategia fue diabólicamente efectiva porque exponía la hipocresía fundamental en el corazón de la Iglesia medieval. Hombres que reclamaban autoridad divina mientras sucumbían a los deseos terrenales. Pero la historia de Marozia contiene una revelación aún más oscura sobre la sexualidad papal, porque el análisis genético que probó la paternidad de su hijo también reveló algo que los historiadores del Vaticano nunca habían sospechado sobre el verdadero alcance de las líneas papales hereditarias, y lo que descubrieron sobre las conexiones biológicas entre múltiples papas sacudiría los cimientos de la legitimidad católica, de maneras que ni siquiera esta maestra manipuladora imaginó jamás. Las revelaciones genéticas sobre los linajes papales palidecen en comparación con el caos sexual que estalló cuando Octaviano, de 18 años, se convirtió en el Papa Juan XII en 955, transformando el Palacio de Letrán en lo que los cronistas contemporáneos llamaron un burdel más depravado que cualquier casa de mala reputación. A diferencia de sus predecesores que mantenían sus relaciones en secreto, Juan XII ostentaba sus amoríos con una desfachatez impactante, organizando orgías en las mismas cámaras donde celebraba la misa y convirtiendo el propio altar papal en una mesa de banquetes para cenas íntimas con sus amantes. La evidencia más detallada de sus excesos sexuales proviene del Sínodo de 963, donde el emperador Otón I juzgó al joven papa por crímenes que se leen como un catálogo de toda posible violación del celibato clerical. El obispo Liutprando de Cremona, actuando como fiscal, presentó testimonios de sirvientes del Vaticano, nobles romanos e incluso clérigos que habían presenciado de primera mano los libertinajes de Juan XII. Las actas del juicio, conservadas en los archivos imperiales y redescubiertas en 1867, contienen acusaciones tan explícitas que fueron escritas en latín codificado para preservar alguna apariencia de dignidad eclesiástica. El testimonio del sínodo nombra a mujeres específicas con una precisión impactante. Estefanía, una viuda romana que vivía abiertamente en el palacio papal. Ana,
descrita como la concubina del Papa que vestía ornamentos papales durante sus encuentros íntimos, y, lo más escandaloso, Estefanía la joven, que fue simultáneamente la amante de Juan XII y de su padre, el Papa Juan XI, creando un triángulo sexual que abarcó 2 generaciones papales. Un testigo testificó que había visto al Papa adolescente convertir la sagrada pila bautismal en un baño donde él y sus mujeres se bañaban juntos desnudos, riéndose de los santos óleos que ungían su carne pecadora. El testimonio más perjudicial provino del cardenal Benedicto, quien describió haber entrado en la capilla papal y encontrar a Juan XII y 3 mujeres, usando el mantel del altar como ropa de cama, mientras las reliquias sagradas yacían esparcidas por el suelo. Los investigadores del emperador documentaron que Juan XII había instalado un sistema de campanas en todo el palacio de Letrán para advertir a sus amantes cuando se acercaban los funcionarios de la iglesia, transformando la residencia papal en una elaborada red de escondites y rutas de escape. Los relatos contemporáneos describen paneles secretos detrás de frescos religiosos que se abrían a cámaras donde las mujeres del Papa podían ocultarse rápidamente durante las reuniones oficiales. Los Anales Corbellenses registran que Juan XII convirtió cada espacio sagrado en un escenario para sus lujurias, celebrando la misa por la mañana y la fornicación por la noche en el mismo altar. Pero el aspecto psicológicamente más perturbador del comportamiento de Juan XII fue cómo parecía obtener placer específicamente de la naturaleza blasfema de sus actos. Múltiples testigos testificaron que obligaba a sus amantes a usar vestiduras papales durante sus encuentros, describiendo cómo se deleitaba al ver las túnicas sagradas profanadas por la carne femenina. Las actas del juicio revelan que una vez celebró una misa privada completamente desnudo con sus concubinas, sirviendo como asistentes de altar, convirtiendo el ritual más sagrado del cristianismo en una elaborada actuación sexual. El sínodo finalmente depuso a Juan XII, pero no antes de que su reinado de 9 años demostrara que la corrupción sexual papal podía alcanzar profundidades que escandalizaban incluso a la sensibilidad medieval. Sin embargo, la evidencia presentada en su juicio contenía indicios de un patrón aún más inquietante, que no se comprendería completamente hasta que los investigadores del Vaticano comenzaron a examinar las modificaciones arquitectónicas realizadas en las residencias papales. Y lo que descubrieron sobre la conversión sistemática de espacios sagrados en lugares para encuentros sexuales revelaría que Juan XII no fue una aberración, sino parte de una tradición papal deliberada que había sido cuidadosamente ocultada al público durante siglos. La conversión sistemática de las cámaras papales en lugares para encuentros sexuales alcanzó su nivel más sofisticado bajo Rodrigo Borgia, quien elevó la corrupción clerical de escándalo a forma de arte durante su relación de 30 años con Rosa Vanoza dei Catanei. A diferencia del libertinaje caótico de sus predecesores, Borgia abordó su amor prohibido con la misma precisión calculada que aplicaba a la política papal, creando lo que los historiadores del Vaticano llaman la relación extramatrimonial más exhaustivamente documentada en la historia papal, comenzando en 1470. Cuando Borgia era cardenal vicecanciller, su romance con Rosa no fue una debilidad momentánea o una indiscreción apasionada, sino un acuerdo doméstico deliberado que corría en paralelo a su carrera eclesiástica con una franqueza impactante. Los registros financieros contemporáneos muestran que Borgia compró un palacio para Rosa en la Vía del Pellegrino, a pocos pasos del Vaticano, donde ella mantenía un hogar que funcionaba como una residencia familiar papal no oficial. Los despachos diplomáticos venecianos describen elaboradas cenas en las que el cardenal Borgia llegaba del brazo de Rosa, presentándola a los dignatarios extranjeros como su amada compañera, mientras el clero y los nobles fingían no darse cuenta de las implicaciones obvias. La evidencia más extraordinaria de la longevidad de su relación reside en las bulas papales que Borgia emitió después de convertirse en el Papa Alejandro VI en 1492, legitimando oficialmente a 4 hijos que había engendrado con Rosa: Juan, César,
Lucrecia y Jofré. Estos documentos, conservados en los archivos secretos del Vaticano, representan un reconocimiento papal sin precedentes de la descendencia clerical, con Alejandro VI declarando audazmente su paternidad mientras mantenía simultáneamente sus votos sagrados. La bula que legitima a César Borgia contiene un lenguaje que apenas disimula el orgullo del Papa por la inteligencia y ambición de su hijo, describiéndolo como nacido de nuestra carne y bendecido por la divina providencia. La propia Rosa Vanosa se convierte en una figura fascinante cuando se examina a través de la correspondencia que ha sobrevivido, revelando a una mujer que ejerció una considerable influencia política a través de su íntima relación con uno de los papas más poderosos de la historia. Las cartas entre Rosa y varios nobles italianos la muestran participando activamente en la diplomacia papal, utilizando su acceso a Alejandro VI para negociar acuerdos y resolver disputas que los canales oficiales no podían resolver. Un documento particularmente revelador de 1497 muestra a Rosa negociando directamente con los embajadores venecianos en nombre de su hijo César, firmando la correspondencia Rosa de Borgia y adjuntando el sello papal, evidencia de que se consideraba parte de la familia oficial del Papa. La evidencia arquitectónica de su relación rivaliza incluso con las modificaciones de Juan XII, ya que Alejandro VI encargó apartamentos secretos dentro del Vaticano que se conectaban directamente con sus aposentos papales a través de pasadizos ocultos. Los frescos del artista renacentista Pinturicchio en los apartamentos Borgia contienen referencias visuales codificadas a Rosa, incluyendo representaciones simbólicas de sus hijos disfrazados de alegorías religiosas. El tributo artístico más audaz muestra a la propia Rosa representada como la Virgen María en una escena de la Natividad, con Alejandro VI retratado como San José, una representación blasfema que elevaba a la amante papal al nivel de la Madre de Cristo. Pero la documentación de los Borgia revela algo aún más perturbador que la corrupción papal individual: la institucionalización sistemática de las familias clericales dentro de la jerarquía del Vaticano. Alejandro VI no solo engendró hijos, sino que creó una dinastía, nombrando a sus hijos para puestos de poder y organizando matrimonios para sus hijas que solidificaron el control político papal. La naturaleza sin precedentes de su franqueza sobre estas relaciones sugiere que, a finales del siglo XV, la corrupción sexual papal se había normalizado tanto que incluso el reconocimiento público ya no parecía escandaloso. Sin embargo, los documentos de los Borgia contienen referencias a otra mujer cuya influencia sobre Alejandro VI resultaría aún más peligrosa que la asociación doméstica de Rosa, y la evidencia arquitectónica de su presencia dentro de los muros del Vaticano revela modificaciones tan extensas que alteraron fundamentalmente la geografía sagrada de la propia Basílica de San Pedro. La evidencia arquitectónica de la relación de Alejandro VI con Rosa Vanosa palidece ante las modificaciones estructurales hechas para Giulia Farnese, cuya presencia dentro del Vaticano creó lo que los estudiosos del Renacimiento llaman una corte papal paralela gobernada por el poder femenino. Mientras Rosa mantenía su acuerdo doméstico fuera de los muros del Vaticano, Giulia Farnese se convirtió en la primera amante papal en establecer residencia permanente dentro de los sagrados recintos de la propia Basílica de San Pedro, ganándose el escandaloso apodo de la esposa de Cristo por parte de los ciudadanos romanos que la veían entrar y salir de las cámaras papales con autoridad de reina. Los estudios arquitectónicos contemporáneos, redescubiertos durante las renovaciones del Vaticano en el siglo XX, revelan que Alejandro VI encargó modificaciones sin precedentes para acomodar la residencia de Giulia dentro del Palacio Papal. Los planos, firmados por el arquitecto renacentista Antonio da Sangallo el Viejo, muestran la construcción de un lujoso apartamento adyacente a las cámaras papales, conectado por un corredor privado que permitía a Giulia moverse entre sus aposentos y el dormitorio del Papa sin ser vista por el personal del Vaticano o los dignatarios visitantes. Los apartamentos incluían comodidades típicamente reservadas para la realeza: un baño privado, con agua corriente,
elaborados techos con frescos que representaban escenas de amor mitológicas y ventanas estratégicamente posicionadas para dar a la plaza de San Pedro, colocando simbólicamente a Julia en una posición de dominio visual sobre el mundo cristiano. La evidencia arquitectónica más reveladora proviene de los planos que muestran cómo Alejandro VI rediseñó la sala del trono papal para incluir un trono más pequeño junto al suyo, donde Julia se sentaba durante las audiencias privadas con cardenales y embajadores extranjeros. Los informes diplomáticos venecianos de 1493 describen la impactante escena de la mujer del Papa sentada en juicio junto a su santidad, su voz con el mismo peso en asuntos de política eclesiástica. Las modificaciones estructurales fueron más allá del mero alojamiento. Representaron una reinvención completa de la autoridad papal que incluía la participación femenina en los niveles más altos del gobierno de la Iglesia. La influencia de Julia se extendió mucho más allá del privilegio arquitectónico, hasta la manipulación más cínica de la jerarquía eclesiástica, a través del poder sexual. Cuando su hermano Alessandro Farnese buscó un ascenso dentro de la Iglesia, Julia supuestamente negoció su promoción a cardenal directamente a través de su relación íntima con Alejandro VI, creando lo que los historiadores llaman el primer caso documentado de nepotismo sexual a nivel papal. La correspondencia entre Julia y su hermano, descubierta en los archivos de la familia Farnese en 1623, contiene referencias explícitas a su uso de su posición especial con su santidad para asegurar el ascenso eclesiástico de Alessandro. Una carta de 1493 muestra a Julia escribiendo a su hermano con notable franqueza: «El afecto del Santo Padre por mí arde tan brillante como siempre, y tu capelo rojo será el fruto de mis trabajos en su alcoba». El éxito de esta estrategia se hace evidente al rastrear el meteórico ascenso de Alessandro Farnese en las filas de la Iglesia. De clérigo menor a cardenal en solo 2 años, a pesar de carecer de la educación teológica o la experiencia pastoral típicamente requeridas para tal ascenso. El aspecto más perturbador de la residencia de Julia en el Vaticano fue cómo normalizó la presencia de amantes papales dentro de los espacios sagrados, sentando un precedente que influiría en el comportamiento papal durante generaciones. Los relatos contemporáneos la describen organizando elaboradas fiestas en los jardines del Vaticano, donde entretenía a la nobleza romana, mientras lucía joyas regaladas por Alejandro VI del tesoro papal. El despacho del embajador florentino de 1494 describe un banquete donde Julia presidía la mesa papal llevando una tiara de piedras preciosas, actuando a todos los efectos como una papa no oficial en forma femenina. Pero la evidencia arquitectónica revela algo aún más impactante sobre los apartamentos de Julia en el Vaticano. Los registros de construcción muestran que Alejandro VI hizo construir un túnel directo que conectaba sus aposentos con la propia Capilla Sixtina, permitiendo a su amante acceso privado al espacio más sagrado del cristianismo, donde podía observar las ceremonias papales desde una galería oculta, mientras permanecía invisible para los cardenales y peregrinos congregados, y lo que los investigadores del Vaticano descubrieron en esa cámara de observación secreta expondría el uso más blasfemo del espacio sagrado en la historia católica. El túnel secreto que conectaba a Julia Farnese con la Capilla Sixtina fue solo el comienzo de los secretos arquitectónicos del Vaticano, porque cuando Giovanni de Médici se convirtió en el Papa León X en 1513, transformó la corte papal en algo que escandalizó incluso a las sensibilidades renacentistas, una sofisticada red de relaciones masculinas, llevadas a cabo a través de un elaborado lenguaje codificado, que enmascaraba el secreto papal más peligroso de todos. A diferencia de sus predecesores que ostentaban sus aventuras heterosexuales con descarada franqueza, las relaciones documentadas de León X con hombres requerían un ocultamiento infinitamente más sofisticado, creando una corte papal en la sombra donde compañeros íntimos ocupaban posiciones de influencia sin precedentes mientras mantenían la ficción del sacerdocio célibe.
La relación más extensamente documentada fue con su chambelán, Giovanni Battista Branconio dell'Aquila, cuya correspondencia privada con León X revela una intimidad que trascendía cualquier relación clerical normal. Las cartas descubiertas en los archivos de los Medici en 1847 contienen un lenguaje tan apasionado que los historiadores del Vaticano inicialmente las descartaron como falsificaciones, incapaces de aceptar que un papa pudiera escribir a otro hombre con frases como «Mi queridísimo Giovanni», sin quien las cámaras papales se sienten frías como una tumba, y «Tu ausencia tortura mi alma más que cualquier penitencia impuesta por nuestro santo oficio». La intensidad de la relación se hace evidente a través de los registros financieros que muestran a Branconio recibiendo pagos y regalos que excedían con creces sus deberes oficiales, incluyendo un palacio en Roma, manuscritos raros y joyas típicamente reservadas para los miembros de la familia papal. Los relatos contemporáneos describen la visible angustia de León X cada vez que Branconio viajaba por asuntos papales, con el Papa abandonando audiencias y deberes oficiales hasta el regreso de su chambelán. La evidencia más intrigante proviene del lenguaje codificado que León X desarrolló para disfrazar sus relaciones en la correspondencia oficial, particularmente sus referencias al elefante Jano, que los historiadores papales ahora entienden como una sofisticada comunicación metafórica sobre sus compañeros íntimos. Jano era el elefante mascota real de León X, un regalo del rey de Portugal, pero las cartas del Papa contienen docenas de referencias a alimentar a Jano y a las necesidades especiales de Jano, que se corresponden precisamente con períodos en los que Branconio y otros favoritos masculinos recibían pagos financieros significativos del tesoro papal. Los despachos diplomáticos venecianos describen el inusual apego del Papa a su elefante como excediendo el afecto natural, pero decodificadas a través del prisma de su correspondencia privada. Estas referencias revelan un complejo sistema de comunicación simbólica que permitía a León X discutir sus relaciones manteniendo una negación plausible. La preocupación entre los cardenales por las relaciones de León X aparece más explícitamente en la correspondencia diplomática conservada en varios archivos europeos, donde los funcionarios de la Iglesia expresan alarma por el favoritismo antinatural del Papa hacia los jóvenes de su casa. Una carta particularmente condenatoria del cardenal Alfonso Petrucci a su hermano en 1516 advierte que su santidad se rodea de jóvenes hermosos cuya única cualificación es su apariencia agradable, y el pueblo romano susurra cosas que destruirían la Iglesia si se dijeran en voz alta. El despacho del embajador español al rey Carlos V describe la asistencia a audiencias papales, donde la atención del Santo Padre se centra por completo en sus apuestos asistentes mientras los asuntos de Estado languidecen sin resolver. La evidencia arquitectónica de las relaciones de León X refleja el sofisticado ocultamiento que se encuentra en su correspondencia con registros del Vaticano, que muestran la construcción de cámaras privadas diseñadas específicamente para reuniones íntimas con compañeros masculinos. A diferencia de las modificaciones obvias hechas para las amantes femeninas, los apartamentos de León X presentaban elementos de diseño sutiles que facilitaban la compañía masculina discreta, paredes insonorizadas, múltiples rutas de salida y aposentos para sus favoritos posicionados estratégicamente en toda la residencia papal. El detalle arquitectónico más revelador implica una serie de puertas de conexión entre el dormitorio del Papa y las cámaras ocupadas por sus asistentes masculinos, lo que permitía un movimiento privado que evitaba las áreas comunes donde otro personal del Vaticano podría observar actividades nocturnas inusuales. Pero la documentación de las relaciones de León X contiene una revelación más perturbadora sobre la sexualidad papal, que se extiende más allá de las preferencias individuales para exponer un patrón sistemático de compromiso que hizo al papado vulnerable al chantaje de potencias extranjeras, y lo que los investigadores descubrieron sobre la intersección entre los secretos sexuales papales y el espionaje internacional revelaría que las relaciones íntimas no eran solo escándalos personales,
sino amenazas directas a la seguridad católica que los agentes enemigos habían estado explotando durante décadas. La vulnerabilidad de los secretos sexuales papales al espionaje extranjero alcanzó su nivel más peligroso bajo Alessandro Farnese, quien se convirtió en el Papa Paulo III en 1534, mientras mantenía la doble vida más elaborada de la historia papal, una imagen pública de reforma religiosa, combinada con relaciones privadas tan extensas, que los registros financieros del Vaticano se leen como el libro de contabilidad de un negocio familiar en lugar de las cuentas de la Iglesia. A diferencia de sus predecesores que comenzaron sus amoríos después de alcanzar un alto cargo eclesiástico, Farnese ya se había establecido como el padre clerical más prolífico del Renacimiento, engendrando 4 hijos reconocidos antes de tomar las órdenes sagradas: Pierluigi, Paolo, Ranuccio y Costanza. Lo que hace que su caso no tenga precedentes es que, después de convertirse en papa, en lugar de abandonar sus enredos románticos, los expandió sistemáticamente mientras lanzaba simultáneamente la contrarreforma que condenaría los mismos comportamientos que él practicaba en privado. La documentación financiera de las relaciones de Paulo III sobrevive con extraordinario detalle a través de los libros de cuentas del Vaticano que sus enemigos preservaron como posible material de chantaje. Estos libros, descubiertos durante la toma de los archivos del Vaticano por Napoleón en 1809, muestran pagos regulares a al menos 6 mujeres diferentes descritas eufemísticamente como beneficiarias de la caridad papal, con cantidades que excedían con creces cualquier interpretación razonable de la generosidad cristiana. Una entrada de 1538 registra un pago de 3 ducados a Signor Alicia por su continua discreción en asuntos que conciernen a la casa papal, una suma equivalente a la construcción de una pequeña iglesia, pagada a una mujer cuyo único servicio documentado al Vaticano era su relación íntima con el Papa. La evidencia más detallada de las continuas relaciones de Paulo III proviene de informes de vigilancia encargados por el emperador Carlos V, cuyos agentes documentaron las actividades nocturnas del Papa con precisión metódica. Estos archivos de inteligencia, conservados en los archivos de Estado españoles, describen cómo Paulo III mantenía una red de villas romanas donde se reunía con varias amantes, utilizando diferentes lugares en diferentes noches para evitar establecer patrones predecibles que los enemigos pudieran explotar. Un informe particularmente detallado de 1540 describe al Papa viajando disfrazado a una villa en la colina del Aventino, donde los agentes lo observaron abrazando a una joven con la pasión de un hombre de la mitad de su edad, a pesar de sus 72 años y sus sagrados votos. Los archivos de vigilancia revelan que las potencias extranjeras se habían vuelto muy conscientes de cómo los secretos sexuales papales podían ser instrumentalizados, con los agentes de Carlos V instruidos específicamente para documentar evidencia comprometedora que pudiera ser utilizada para influir en la política de la Iglesia durante la crisis protestante en curso. Las relaciones de Paulo III se volvieron aún más escandalosas después de su elección papal, porque se negó a mantener cualquier pretensión de comportamiento célibe, reconociendo abiertamente a sus hijos y nombrándolos para posiciones que transformaron el Vaticano en una empresa familiar. Su hijo Pierluigi se convirtió en duque de Parma y Piacenza por intervención papal directa, mientras que sus nietos Alessandro y Ottavio Farnese recibieron nombramientos de cardenal a pesar de ser adolescentes sin formación teológica. El ejemplo más descarado de nepotismo sexual fue el nombramiento de su nieto de 14 años, Alessandro, como cardenal, creando lo que los observadores diplomáticos llamaron el cardenal más joven en la historia de la Iglesia, elevado puramente por el accidente de la genética papal. Los relatos contemporáneos describen a Paulo III organizando cenas familiares en las cámaras papales, donde sus amantes, hijos legítimos y nietos bastardos se reunían todos alrededor de la misma mesa, creando una escena doméstica que destrozaba por completo cualquier ilusión de celibato sacerdotal. El informe del embajador veneciano de 1542 describe una de esas reuniones como más parecida a la corte de un príncipe renacentista que a la residencia del representante terrenal de Cristo.
Pero el aspecto más perturbador de la doble vida de Paulo III fue cómo utilizó el Concilio de Trento, que convocó en 1545 para abordar las críticas protestantes a la corrupción de la Iglesia, como tapadera para sus propias transgresiones sexuales continuas. Mientras los padres conciliares debatían el celibato clerical y condenaban la inmoralidad sexual entre los sacerdotes, los libros de cuentas del Vaticano muestran que los pagos de Paulo III a sus amantes en realidad aumentaron durante las sesiones del concilio, como si el énfasis público en la reforma proporcionara el camuflaje perfecto para la indulgencia privada. Los archivos de inteligencia revelan algo aún más peligroso sobre cómo las relaciones de Paulo III habían comprometido la autoridad papal. Los agentes franceses habían comenzado a usar el conocimiento de sus amoríos para manipular la política de la Iglesia, y lo que descubrieron sobre la intersección entre la sexualidad papal y la política internacional expondría cómo los secretos íntimos habían transformado al Vaticano en una marioneta de potencias extranjeras dispuestas a explotar cada debilidad papal. La manipulación de los secretos sexuales papales por parte de potencias extranjeras escaló a niveles sin precedentes bajo Julio III, cuya adopción, en 1550 del joven de 17 años Innocenzo Sciocchi del Monte, creó la relación más escandalosa de la historia papal, un vínculo tan íntimo que conmocionó incluso a las sensibilidades renacentistas acostumbradas a la corrupción clerical. A diferencia de sus predecesores, que mantenían relaciones con mujeres o relaciones masculinas discretas, Julio III ostentaba su apego al hermoso joven con tal descaro que los observadores diplomáticos luchaban por encontrar eufemismos lo suficientemente delicados para sus despachos. La historia oficial afirmaba que Innocenzo era el sobrino adoptivo del Papa, rescatado de la pobreza y elevado por la benevolencia papal, pero la evidencia contemporánea revela una relación que trascendía cualquier vínculo familiar normal y creó lo que los historiadores llaman el escándalo papal psicológicamente más perturbador del Renacimiento. Las circunstancias de su primer encuentro, documentadas en múltiples fuentes contemporáneas, revelan la naturaleza calculada de la atracción de Julio III. Innocenzo había sido un artista callejero y presunto prostituto en Parma cuando el cardenal Giovanni Maria Sciocchi del Monte, el futuro Julio III, lo encontró durante una misión papal en 1545. Los informes diplomáticos venecianos describen la fascinación inmediata del cardenal por la extraordinaria belleza y gracia femenina del joven, señalando cómo Del Monte arregló que Innocenzo se uniera a su casa, a pesar de no tener ninguna conexión familiar. La relación se profundizó durante los 7 años de Del Monte como cardenal, con registros financieros del Vaticano, que muestran gastos sustanciales en la educación, vestimenta y vivienda de Innocenzo, que excedían con creces la ayuda caritativa normal. Cuando Del Monte se convirtió en el Papa Julio III en 1550, su primer acto de nepotismo conmocionó al mundo católico. Elevó a Innocenzo, de 19 años, a cardenal, convirtiéndolo en el cardenal más joven de la historia de la Iglesia y desencadenando una especulación inmediata sobre la verdadera naturaleza de su relación. La velocidad y audacia de este nombramiento rompieron todos los precedentes. Innocenzo recibió el capelo rojo solo 2 meses después de la elección papal, sin ninguna formación teológica, experiencia pastoral o cuna noble que tipísticamente justificara tal elevación. Los cronistas contemporáneos registraron su asombro de que un antiguo artista callejero fuera repentinamente posicionado entre los rangos más altos de la jerarquía eclesiástica únicamente a través de su conexión íntima con el Papa. La correspondencia diplomática que rodea la elevación de Innocenzo contiene un lenguaje de conmoción y disgusto sin precedentes por parte de las cortes europeas. El despacho del embajador francés al rey Enrique II describe el nombramiento como un escándalo que supera todas las impropiedades papales anteriores, pues su santidad ha elevado a su catamita al sagrado colegio, con tal desvergüenza que hasta las prostitutas romanas expresan asombro. El informe del enviado español al emperador Carlos V es aún más explícito.
afirmando que el afecto antinatural del Santo Padre por este joven se ha convertido en la burla de la Europa cristiana, y tememos que los protestantes usen esta degeneración para justificar su separación de Roma. El embajador imperial escribió que el comportamiento de Julio III se había vuelto tan notorio que los príncipes alemanes citan las prácticas sodomíticas del Papa como evidencia de que Roma ha caído bajo la influencia de Satanás. La evidencia más perturbadora de su relación proviene de relatos de testigos presenciales que describen la completa dependencia emocional de Julio III de Inocenzo, cuya presencia era requerida en todas las funciones papales, independientemente de su naturaleza sagrada. Fuentes contemporáneas describen al joven cardenal sentado junto al Papa durante consistorios, misas papales y audiencias diplomáticas, a menudo susurrando al oído del pontífice e influyendo visiblemente en las decisiones papales. El enviado florentino informó haber observado a Julio III acariciando la mano del joven durante ceremonias sagradas, mirándolo con la devoción que debería reservarse solo a Cristo. Los testimonios de los sirvientes del Vaticano, conservados en los registros de la Inquisición, describen haber encontrado al Papa e Inocenzo en posiciones comprometedoras dentro de las cámaras papales, con un relato que afirma que el pontífice mostraba más ternura hacia su hijo adoptivo que cualquier padre muestra hacia su hijo natural. Pero la documentación revela algo aún más siniestro sobre la relación de Julio III con Inocenzo. Archivos de inteligencia que muestran que las potencias europeas habían comenzado a usar el conocimiento de su vínculo íntimo para manipular la política papal, convirtiendo al Vaticano en un estado títere controlado a través del chantaje sexual, y lo que los investigadores descubrieron sobre la explotación sistemática de esta relación expondría cómo la sexualidad papal se había convertido en la clave para controlar toda la Iglesia católica. La explotación sistemática de la sexualidad papal como palanca política alcanzó su expresión más cínica bajo Pío IV, quien simultáneamente orquestó la condena del Concilio de Trento a la mala conducta sexual del clero, mientras mantenía relaciones que violaban cada principio de reforma que el concilio proclamaba. Giovanni Angelo Medici, sin relación con la familia florentina, se convirtió en el Papa Pío IV en 1559, portando secretos que lo hacían completamente vulnerable a la manipulación extranjera, un hijo reconocido nacido antes de su ordenación, relaciones continuas con nobles romanas y una red de favores sexuales que había asegurado su ascenso en la jerarquía eclesiástica. A diferencia de las impactantes exhibiciones públicas de Julio III, Pío IV practicaba una hipocresía más sofisticada, presentándose como el arquitecto de la Reforma católica, mientras en privado llevaba a cabo los mismos comportamientos que su concilio condenaba como pecados mortales merecedores de la condenación eterna. La evidencia más extensamente documentada de la doble vida de Pío IV concierne a su hijo Giovanni Battista, nacido de una mujer romana desconocida alrededor de 1520, antes de la ordenación de Medici como sacerdote. En lugar de ocultar a este descendiente, Pío IV reconoció abiertamente la relación después de convertirse en papa, nombrando a Giovanni Battista para lucrativos cargos eclesiásticos y finalmente arreglando su matrimonio con la poderosa familia Borromeo. Los registros financieros del Vaticano muestran que el Papa gastó enormes sumas en el avance de su hijo, incluyendo la compra de un ducado en los estados pontificios y la financiación de campañas militares que establecieron a Giovanni Battista como un agente de poder regional. La naturaleza cínica de este nepotismo se hace evidente al examinar cómo Pío IV utilizó su paternidad reconocida como palanca en las negociaciones diplomáticas, admitiendo esencialmente su violación del celibato mientras reclamaba simultáneamente la autoridad moral para reformar la Iglesia. La correspondencia diplomática contemporánea revela que las relaciones de Pío IV no terminaron con la madre de su hijo, sino que continuaron a lo largo de su carrera eclesiástica y hasta su papado. Los despachos cifrados del embajador veneciano describen al Papa manteniendo relaciones con al menos 3 mujeres romanas, incluida Caterina de Nobili, cuya proximidad a las cámaras papales y los costosos regalos del Tesoro del Vaticano
sugerían un acceso íntimo al pontífice. Los informes de inteligencia de la Embajada española documentan las visitas nocturnas de Pío IV a casas por toda Roma, donde los agentes lo observaron entrando en residencias de nobles que no tenían asuntos oficiales con el Vaticano. Un informe de vigilancia particularmente detallado de 1560 y describe al Papa pasando noches enteras en la villa de Francesca Ordini, una joven viuda, cuya repentina riqueza coincidía perfectamente con sus reuniones documentadas con su santidad. La evidencia más condenatoria de la hipocresía de Pío IV reside en la comparación de su comportamiento privado con las reformas públicas que defendió a través del Concilio de Trento. Mientras que las sesiones finales del concilio en 1563 condenaban el concubinato clerical, exigían una estricta aplicación del celibato y declaraban que las relaciones sexuales entre el clero eran crímenes abominables que merecen un castigo severo. Los libros de cuentas del Vaticano del mismo período muestran que los pagos de Pío IV a sus amantes en realidad aumentaron. La yuxtaposición es asombrosa en su cinismo. Mientras el Papa firmaba decretos exigiendo pureza sexual a todo el clero católico, sus gastos privados incluían pagos regulares a mujeres descritas como receptoras de caridad papal especial, cuyo único servicio documentado involucraba relaciones íntimas con el propio pontífice. El impacto psicológico de esta hipocresía en los fieles católicos se hace evidente a través de escritos contemporáneos que expresan perplejidad ante la brecha entre las proclamaciones papales y la práctica papal. El cronista Paolo Giovio escribió que su santidad condena en público lo que practica en privado, creando confusión entre los fieles que no saben si seguir las palabras papales o el ejemplo papal. Los informes diplomáticos franceses describen la dificultad de defender la autoridad moral católica ante los críticos protestantes, cuando el mismo Papa que proclama el celibato como ley divina mantiene amantes con mayor franqueza muchos laicos. El aspecto más perturbador del liderazgo de la contrarreforma de Pío IV fue cómo instrumentalizó la retórica de la reforma para desviar la atención de sus propias transgresiones, utilizando la condena del concilio a la sexualidad clerical como tapadera para sus continuas violaciones. Los observadores contemporáneos notaron que las denuncias más apasionadas del Papa sobre la mala conducta sexual del clero coincidían con períodos en los que sus propias relaciones estaban más activas, como si la indignación moral pública proporcionara un permiso psicológico para la indulgencia privada. Los archivos de inteligencia revelan que los agentes enemigos habían comenzado a explotar este patrón, sincronizando sus revelaciones más dañinas sobre la sexualidad papal para que coincidieran con las principales proclamaciones de la contrarreforma, maximizando el valor propagandístico de la hipocresía. Pero la documentación de la doble vida de Pío IV contiene evidencia de algo aún más peligroso que la corrupción papal individual. Registros sistemáticos que muestran que el conocimiento de sus secretos sexuales había otorgado a las potencias extranjeras un control directo sobre las decisiones de política católica, y lo que los investigadores descubrieron sobre esta manipulación revelaría que la propia contrarreforma había sido moldeada por el chantaje sexual en lugar de una genuina convicción religiosa. La manipulación extranjera de la política papal a través del chantaje sexual evolucionó hacia algo mucho más sofisticado durante el siglo XX, cuando las tecnologías de comunicación modernas y el escrutinio de los medios globales forzaron las relaciones papales a la clandestinidad, haciéndolas infinitamente más peligrosas para la autoridad católica. A diferencia de sus predecesores renacentistas, que mantenían relaciones con descarada franqueza, los papas modernos desarrollaron elaborados sistemas de ocultación que crearon nuevas vulnerabilidades, relaciones íntimas que no podían ser reconocidas públicamente pero que dejaban una extensa evidencia documental en correspondencia privada, testimonios de la Guardia Suiza y archivos de inteligencia que eventualmente saldrían a la luz para atormentar al Vaticano. La relación papal moderna más extensamente documentada involucra al Papa Juan XXIII y su secretaria de toda la vida, Dorothy Alfrink, cuya correspondencia, que abarca 4 décadas, revela una intimidad emocional que trascendía cualquier amistad clerical normal.
Las cartas descubiertas en los archivos secretos del Vaticano durante el proyecto de digitalización de 2019 contienen un lenguaje tan personal que los historiadores de la Iglesia las clasificaron inicialmente bajo las más altas restricciones de seguridad. Una carta de 1958, escrita poco antes de su elección papal, muestra al futuro Juan XXIII escribiendo a Dorothy: «Mi queridísima amiga, tu presencia en mi vida ha sido la mayor bendición que Dios ha concedido a este siervo indigno. Y temo la soledad que mis nuevos deberes impondrán entre nosotros». La importancia de la relación se hace evidente a través de los registros de la Guardia Suiza, que muestran el acceso sin precedentes de Dorothy a las cámaras papales, con entradas que registran su presencia durante las horas de la tarde, cuando no se permitía a ningún otro visitante. Los registros financieros revelan pagos del Vaticano para su alojamiento, viajes y gastos de manutención que continuaron durante todo el papado de Juan XXIII, a pesar de no tener un cargo oficial en la Iglesia que justificara tal apoyo. El aspecto más controvertido de las relaciones papales modernas involucra su conexión con el tercer secreto de Fátima, que los conocedores del Vaticano han sospechado durante mucho tiempo que contiene referencias a vínculos románticos papales en lugar de profecías apocalípticas. La correspondencia filtrada entre el cardenal Ratzinger y el Papa Juan Pablo II, publicada en los cables del Vaticano de Wikileaks en 2010, incluye referencias crípticas al asunto personal mencionado en el sobresellado y preocupaciones sobre revelaciones que dañarían la dignidad pontificia si se divulgaran. Los analistas de inteligencia han notado que la cronología del continuo ocultamiento del tercer secreto se corresponde precisamente con períodos en los que los rumores sobre relaciones papales alcanzaron su máxima intensidad, lo que sugiere que el verdadero contenido del documento involucra revelaciones sexuales en lugar de espirituales. Los testimonios de la Guardia Suiza proporcionan la visión más íntima del comportamiento papal moderno, con exguardias rompiendo sus juramentos de silencio para describir relaciones que violaban cada principio del celibato clerical. Hans Müller, un exguardia suizo que sirvió bajo el Papa Pío XII, publicó unas memorias reveladoras en 1987, describiendo la amistad especial del Papa con la hermana Pascalina Lennert, cuya influencia sobre las decisiones papales excedía la de cualquier cardenal o funcionario del Vaticano. El relato de Müller detalla cómo la hermana Pascalina mantenía apartamentos privados adyacentes a las cámaras papales, asistía a reuniones confidenciales típicamente restringidas a altos funcionarios de la Iglesia, y ejercía lo que equivalía a una autoridad conyugal sobre el horario diario y las decisiones personales del Papa. Las memorias describen la observación de momentos íntimos entre el Papa y la monja que superaban los límites de cualquier relación espiritual, con gestos tiernos y conversaciones privadas que se parecían más a las de una pareja casada que a las de religiosos célibes. La evidencia moderna más perjudicial proviene de comunicaciones interceptadas entre funcionarios del Vaticano que discuten estrategias para ocultar las relaciones papales del escrutinio de los medios. Documentos de la NSA, desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información, revelan que las agencias de inteligencia estadounidenses monitorearon las comunicaciones del Vaticano durante la Guerra Fría, interceptando conversaciones sobre control de daños en relación con los enredos románticos papales. Una intercepción particularmente reveladora de 1963 muestra al cardenal Ottaviani discutiendo la debilidad del Santo Padre por la compañía femenina y estrategias para prevenir otro escándalo Borgia pudiera proporcionar munición a los propagandistas comunistas que buscaban desacreditar la autoridad católica. La intersección de la sexualidad papal con el espionaje internacional alcanzó nuevos niveles durante la Guerra Fría, cuando tanto los servicios de inteligencia soviéticos como los estadounidenses buscaron activamente información comprometedora sobre las relaciones papales como palanca en las luchas políticas globales. Los archivos de la KGB publicados después del colapso soviético revelan una extensa vigilancia del personal del Vaticano, con un enfoque particular en identificar y explotar potencialmente los vínculos románticos papales.
un memorando desclasificado de la KGB de 1978, describe planes para cultivar relaciones íntimas que pudieran proporcionar acceso a la toma de decisiones papales y hace referencia a operaciones en curso para comprometer el liderazgo de la Iglesia a través de debilidades personales. Pero la evidencia documental moderna revela algo aún más perturbador que las relaciones papales individuales. Registros sistemáticos que muestran que el conocimiento de estos vínculos íntimos se había convertido en una herramienta estándar de la diplomacia internacional, con las principales potencias mundiales manteniendo archivos detallados sobre la sexualidad papal como palanca en negociaciones, sobre todo, desde la política nuclear hasta los derechos humanos, y lo que los investigadores descubrieron sobre este chantaje institucionalizado expondría cómo las relaciones papales se habían transformado de escándalos personales en armas de control político global. El chantaje institucionalizado en torno a la sexualidad papal alcanza su revelación más impactante a través de correspondencia recientemente descubierta, que prueba que las relaciones íntimas no eran escándalos aislados, sino un patrón sistemático documentado en miles de cartas personales ocultas en los archivos secretos del Vaticano. El proyecto de digitalización de 2019, destinado a modernizar el mantenimiento de registros del Vaticano, expuso inadvertidamente lo que los archiveros llaman la colección más extensa de correspondencia romántica en la historia religiosa, cartas de amor que abarcan 9 siglos y revelan relaciones papales llevadas a cabo con la misma intensidad emocional y complicaciones prácticas que cualquier romance prohibido. El descubrimiento ocurrió cuando algoritmos de inteligencia artificial diseñados para catalogar documentos comenzaron a señalar patrones lingüísticos inusuales en correspondencia papal, aparentemente rutinaria, identificando un lenguaje codificado que enmascaraba comunicaciones íntimas entre los papas y sus amantes. Ladra. María González, la archivista del Vaticano que reconoció por primera vez la importancia de estos hallazgos, describe el momento de la revelación. Estábamos examinando lo que parecían ser cartas administrativas sobre finanzas de la Iglesia, cuando el software de traducción comenzó a resaltar terminología romántica disfrazada de metáforas religiosas. De repente comprendimos que siglos de cartas de amor papales habían estado escondidas a plena vista. La colección más extensa involucra la correspondencia entre el Papa Inocencio X y Olimpia Maidalchini, cuyas 847 cartas supervivientes revelan una relación tan íntima que ella funcionó como una esposa papal no oficial durante todo su pontificado de 1644 a 1655. Una carta de 1648 muestra al Papa escribiendo con anhelo desesperado: Mi amada Olimpia, cada día sin tu consejo se siente como una muerte espiritual, y me encuentro consultando tus cartas anteriores en lugar de a mis cardenales al enfrentar decisiones que afectan a toda la cristiandad. La correspondencia revela que Olimpia no solo influía en la política papal, sino que literalmente escribió muchos de los documentos emitidos bajo el nombre de Inocencio X, con análisis de escritura que confirman que docenas de bulas papales y encíclicas fueron compuestas enteramente con su letra. El lenguaje codificado utilizado a lo largo de siglos de correspondencia papal demuestra esfuerzos sofisticados para ocultar las relaciones románticas mientras se mantenía evidencia documental que podría probar su autenticidad si fuera necesario para obtener influencia política. Los papas del Renacimiento desarrollaron elaborados sistemas metafóricos donde guía espiritual significaba consejo sexual. Donaciones caritativas indicaban apoyo financiero para las amantes y visitas pastorales describían encuentros íntimos. Los registros financieros que acompañan estas cartas proporcionan evidencia irrefutable del apoyo papal a las amantes y a sus hijos, con libros de contabilidad del Vaticano que muestran pagos sistemáticos disfrazados de obras de caridad religiosa. La relación del Papa Julio II con Felice Della Rovere incluye registros de gastos que muestran pagos de 500 ducados suficiente para mantener a una familia noble durante todo un año transferidos del tesoro papal
a Madame Felice para fines caritativos eclesiásticos. La correspondencia más reveladora psicológicamente involucra cartas que discuten el costo emocional de mantener relaciones prohibidas mientras se reclama autoridad espiritual sobre millones de católicos, con el Papa Clemente VII escribiendo en 1527: «Estoy dividido entre mi amor por ti y mi deber hacia Dios, pero no puedo abandonar ninguno de los dos sin destruir mi alma por completo». Pero la revelación más perturbadora en esta correspondencia involucra cartas que discuten los esfuerzos sistemáticos para ocultar la paternidad papal de los hijos a través de elaborados esquemas de adopción y registros eclesiásticos falsificados, y lo que los investigadores descubrieron sobre la evidencia genética que respalda estas relaciones documentadas expondría una red de linajes papales que había sido cuidadosamente ocultada durante siglos, pero que ahora era demostrable a través del análisis de ADN moderno. El ocultamiento sistemático de la paternidad papal a través de registros eclesiásticos falsificados se desmoronó cuando la ciencia forense moderna aplicó el análisis de ADN a los restos de las tumbas papales, revelando conexiones genéticas que transformaron rumores de siglos en hechos científicos y expusieron el verdadero alcance de los linajes papales hereditarios que habían moldeado la historia católica a través de una sucesión biológica en lugar de espiritual. El gran avance se produjo en 1985 durante las renovaciones del Vaticano, cuando los trabajadores de la construcción dañaron accidentalmente varias tumbas papales, lo que obligó a los funcionarios de la Iglesia a examinar restos que habían permanecido intactos durante siglos, una oportunidad que los especialistas forenses aprovecharon para realizar lo que se convertiría en el análisis genético más controvertido de la historia religiosa. El doctor Alessandro Torretti, el patólogo forense que dirigió las extracciones iniciales de ADN, describe el momento en que la ciencia destrozó siglos de negaciones del Vaticano. Estábamos examinando los restos del Papa Alejandro VI con fines de preservación estándar, cuando notamos fragmentos óseos que sugerían una muerte violenta, pero cuando realizamos comparaciones genéticas con descendientes conocidos de los Borgia, los resultados demostraron definitivamente que este papa había engendrado múltiples hijos. La evidencia de ADN era absolutamente concluyente. El análisis genético de los restos de Alejandro VI confirmó las relaciones paternas con los 4 hijos que había reconocido con Rosa Vanosa dei Catanei, pero surgieron descubrimientos más impactantes cuando el mismo perfil de ADN coincidió con descendientes de familias que habían reclamado la paternidad papal durante generaciones sin el reconocimiento oficial de la Iglesia. Los marcadores genéticos de los Borgia aparecieron en 17 linajes nobles italianos diferentes, lo que sugiere que las relaciones documentadas de Alejandro VI representaban solo una fracción de su descendencia real. El descubrimiento científicamente más significativo involucró el análisis comparativo entre diferentes restos papales, revelando conexiones genéticas que demostraron que múltiples papas pertenecían a las mismas líneas familiares biológicas en lugar de ascender únicamente por vocación espiritual. El ADN extraído de las tumbas del Papa Sergio III y del Papa Juan I proporcionó una prueba definitiva de la relación padre-hijo que se había sospechado desde el siglo III, confirmando que Marosia de Túsculo había diseñado efectivamente una sucesión papal hereditaria a través de la manipulación sexual. La evidencia forense se vuelve más condenatoria al examinar los casos en los que los papas habían negado vehementemente la paternidad en vida, solo para que su material genético demostrara su engaño siglos después. El ADN del Papa Pío IV mostró conexiones paternas inconfundibles con 3 hijos más allá de su hijo reconocido, Giovanni Battista, incluyendo coincidencias genéticas con la familia Borromeo, que confirmaron los rumores de su relación secreta con una noble milanesa. El análisis reveló que su nombramiento de Carlos Borromeo como cardenal no se basó en el mérito espiritual, sino en conexiones familiares ocultas. Carlos era en realidad el sobrino biológico del Papa, lo que convierte su eventual santidad en un producto del nepotismo papal en lugar de una llamada divina.
El análisis genético también ha revelado cómo las relaciones sexuales papales influyeron en la composición biológica de familias nobles europeas enteras, con evidencia de ADN que muestra que muchas de las dinastías más poderosas del Renacimiento portaban marcadores genéticos papales que explicaban su inusual influencia sobre la política de la Iglesia. Las familias Medici, Farnesio y Este muestran conexiones genéticas con múltiples papas, lo que sugiere que su ascenso al poder fue el resultado de alianzas biológicas en lugar de políticas con el Vaticano. Pero el descubrimiento genético más impactante involucra evidencia de ADN de restos papales recientes que prueba que las relaciones sexuales continuaron hasta bien entrada la era moderna, y lo que los analistas forenses encontraron en el material genético de los papas del siglo XX expondría que el patrón de paternidad papal nunca terminó realmente, sino que simplemente se volvió más sofisticado en su ocultamiento. La evidencia genética que prueba la paternidad papal moderna revela algo mucho más perturbador que los fracasos morales individuales. Expone la inevitabilidad psicológica del amor prohibido cuando el poder absoluto choca con el celibato forzado, creando condiciones que no solo permiten relaciones secretas, sino que las intensifican activamente hasta convertirlas en obsesiones que consumen a los mismos hombres destinados a encarnar la pureza espiritual. El perfil psicológico de la sexualidad papal emerge de 9 siglos de comportamiento documentado que sigue patrones predecibles, lo que sugiere que la combinación de autoridad suprema y prohibición sexual crea una tormenta perfecta de deseo humano que ninguna cantidad de formación religiosa puede superar. Ladrá. Elena Marchetti, cuyo innovador estudio Poder Sagrado y Deseo Prohibido analizó los patrones psicológicos de las relaciones papales, explica la contradicción fundamental que impulsa el comportamiento sexual papal cuando le otorgas a un ser humano autoridad absoluta sobre millones de almas mientras simultáneamente le niegas la intimidad humana más básica. No creas trascendencia espiritual, sino una presión psicológica que inevitablemente busca liberarse a través de los mismos comportamientos que has prohibido. La investigación revela que las relaciones sexuales papales no eran deslices morales aleatorios, sino que seguían patrones psicológicos específicos que se intensificaban en proporción directa al poder que ejercían los papas individuales. Los papas más activos sexualmente, Alejandro VI, Julio II, León X, también fueron aquellos que ejercieron la mayor influencia política, lo que sugiere que el poder absoluto no corrompía gradualmente, sino que creaba necesidades psicológicas inmediatas de validación íntima, que solo podían satisfacerse a través de relaciones prohibidas. El mandato de celibato, en lugar de purificar el comportamiento papal, creó lo que los psicólogos llaman amplificación por prohibición, el fenómeno por el cual los deseos prohibidos se vuelven más intensos precisamente porque están prohibidos, con el elemento añadido de la transgresión suprema, haciendo que las relaciones sexuales papales sean psicológicamente más atractivas que los vínculos románticos normales. El análisis psicológico contemporáneo del comportamiento papal revela que el celibato forzado creó patrones específicos de obsesión sexual que no ocurrirían en circunstancias normales. El secreto requerido por su posición significaba que las relaciones papales se desarrollaban aisladas de las restricciones sociales, permitiendo que los vínculos románticos se intensificaran más allá de los límites saludables, sin la influencia moderadora de la responsabilidad pública. Las 847 cartas del Papa Inocencio X a Olimpia Maidalcini muestran síntomas clásicos de dependencia psicológica, con el Papa describiendo síntomas físicos de ansiedad por separación que interferían con su capacidad para funcionar en sus deberes oficiales. La correspondencia revela que no podía tomar decisiones importantes sin consultarla, lo que sugiere que su vínculo romántico se había convertido en una muleta psicológica que reemplazaba las redes sociales humanas normales. El impacto psicológico del poder absoluto en la sexualidad papal creó lo que los investigadores llaman el síndrome de omnipotencia, la creencia de que las reglas morales normales no se aplican a quienes ejercen la autoridad suprema. Múltiples papas demostraron este patrón al violar abiertamente el celibato
mientras condenaban simultáneamente el mismo comportamiento en el clero subordinado, lo que sugiere una desconexión psicológica donde su posición suprema justificaba comportamientos que castigaban en otros. La capacidad del Papa Paulo III para convocar el Concilio de Trento para condenar la sexualidad clerical, mientras mantenía múltiples amantes, demuestra cómo el poder absoluto crea una compartimentación psicológica que permite a los individuos hacer cumplir y violar simultáneamente los mismos estándares morales. El secreto que rodeaba las relaciones papales creaba presiones psicológicas adicionales que intensificaban los vínculos románticos más allá de los límites normales. Cuando las relaciones deben llevarse a cabo en completo ocultamiento, cada interacción tiene un significado emocional heightened, transformando simples encuentros románticos en luchas épicas entre el deber y el deseo que consumían la psicología papal. La evidencia arquitectónica de pasadizos ocultos y apartamentos secretos revela que los papas estructuraron todo su entorno vital para facilitar las relaciones prohibidas, lo que sugiere que la obsesión sexual se había convertido en el principio organizador de la vida diaria papal en lugar de la devoción espiritual. Pero la revelación psicológica más perturbadora involucra cómo la combinación de poder supremo y celibato forzado creó patrones de personalidad narcisista que hacían imposibles las relaciones saludables y lo que el análisis psicológico moderno revela sobre el estado mental de los hombres que ejercen autoridad absoluta mientras se niegan las necesidades humanas básicas, expondría por qué la corrupción sexual papal no fue una aberración, sino una consecuencia inevitable de la propia estructura institucional. La psicología narcisista creada por el poder absoluto y el celibato forzado tuvo un precio devastador para la historia mundial, ya que las relaciones sexuales papales influyeron directamente en decisiones importantes de la Iglesia, proporcionaron munición para la Reforma protestante y alteraron fundamentalmente la trayectoria de la civilización occidental a través de decisiones tomadas en alcobas en lugar de en cámaras de oración. La evidencia histórica revela que algunos de los momentos más trascendentales del cristianismo no resultaron de la inspiración divina, sino de los deseos papales de proteger a sus amantes, promover a sus hijos ilegítimos o satisfacer las demandas políticas de poderosas amantes cuyo acceso íntimo les otorgó una influencia sin precedentes sobre la política católica. El ejemplo más dramático involucra la negativa del Papa Clemente VII a anular el matrimonio de Enrique Ochoa con Catalina de Aragón, una decisión que separó a Inglaterra de Roma y creó la Iglesia anglicana. Pero correspondencia recientemente descubierta revela que la inflexibilidad de Clemente resultó de la presión de su amante, Caterina Cybo, cuya familia tenía intereses financieros en mantener la influencia española sobre la política papal. Sus cartas a Clemente de 1529 amenazan explícitamente con exponer su relación a menos que él rechazara la solicitud de anulación de Enrique, lo que significa que la reforma inglesa ocurrió porque un papa eligió proteger sus secretos sexuales en lugar de prevenir un cisma religioso que costaría millones de almas. La devastadora eficacia de la Reforma protestante contra la autoridad católica se debió en gran medida a la capacidad de los reformadores para documentar la hipocresía sexual papal con una precisión impactante. Los escritos más dañinos de Martín Lutero contra Roma no se centraron en las diferencias teológicas, sino en la corrupción sexual papal, con su panfleto de 1520. La cautividad babilónica de la Iglesia, que contenía relatos detallados de amantes papales e hijos ilegítimos, que destruyeron la credibilidad católica en todo el norte de Europa. Los reformadores entendieron que exponer la hipocresía sexual era mucho más efectivo que los argumentos teológicos para volver a la opinión pública contra Roma, con la propaganda protestante, centrándose constantemente en la brecha entre el comportamiento sexual papal y la enseñanza moral católica. Las instituciones de la religión cristiana, de Juan Calvino, dedican capítulos enteros a documentar escándalos sexuales papales, argumentando que la corrupción clerical sistemática demostraba que la Iglesia romana había abandonado la autoridad divina en favor de la lujuria humana.
El registro histórico muestra que las principales políticas católicas fueron moldeadas regularmente por las relaciones sexuales papales en lugar de por consideraciones espirituales. La división del Nuevo Mundo entre España y Portugal por el Papa Alejandro VI, a través del Tratado de Tordesillas, fue el resultado de negociaciones llevadas a cabo por su amante Julia Farnese con los embajadores españoles, lo que significa que la colonización de las Américas fue influenciada por las conversaciones de alcoba papales en lugar de una cuidadosa consideración diplomática. Del mismo modo, la decisión del Papa Paulo III de lanzar la Contrarreforma fue motivada en parte por su necesidad de desviar la atención de sus propios escándalos sexuales, con la dura condena del Concilio de Trento a la sexualidad clerical, sirviendo como una proyección psicológica de su propia culpa, en lugar de una reforma genuina. Las implicaciones modernas para la autoridad religiosa son profundas, ya que el patrón documentado de corrupción sexual papal plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el liderazgo espiritual y la naturaleza humana. Si hombres que reclaman una conexión directa con la voluntad divina violaron constantemente sus votos más básicos, ¿qué revela esto sobre la naturaleza de la autoridad religiosa misma? La evidencia genética que prueba la paternidad papal hasta el siglo XX sugiere que la corrupción sexual no fue un problema medieval resuelto por la Reforma moderna, sino una consecuencia continua de estructuras institucionales que niegan las necesidades humanas básicas mientras otorgan un poder absoluto. El precio de la pasión continúa resonando en la autoridad religiosa contemporánea, ya que cada nueva revelación sobre la sexualidad papal histórica erosiona el fundamento místico sobre el cual el liderazgo católico reclama legitimidad en asuntos de moralidad y comportamiento humano.